Hola, por aquí Alberto Medrano. Continuamos con los ejercicios de régimen transitorio de circuitos. Lo que sigue es un ejercicio muy similar al anterior. De hecho, lo que tenemos es una pequeña variante que se las voy a mostrar a continuación. Es simplemente qué sucede en el mismo circuito anterior cuando el voltaje inicial del condensador no es cero. Es distinto de cero. Puede ser un voltaje positivo, un voltaje negativo. Lo que resulta es que uno debe considerar todo lo que es el circuito equivalente, ¿no? En el voltaje del condensador nosotros tenemos una impedancia y un voltaje inicial. O sea, el voltaje del condensador es equivalente a estas dos partes. Solo que en el ejercicio anterior, como el voltaje inicial es cero, pues al tener un cero multiplicado por esta expresión, pues vuelve todo cero. O sea que nada más consideramos la impedancia, ¿no? Cuando hay un voltaje inicial, pues tenemos que considerar el circuito equivalente completo del condensador, en este caso, que es el que nos estamos, digamos, haciendo referencia en el ejercicio. Lo que quiere decir esto es que cuando se haga el recorrido, pues entonces ahora vamos a tener un componente adicional que es el voltaje inicial del condensador. Seguidamente hacemos la transformada, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pues tenemos B entre S es igual a R I de S. Como se observa todo acá, pues todo está expresado en mayúsculas. Y bueno, tenemos que la transformada de la impedancia, si lo queremos ver así, es I de S sobre S de esta expresión, que multiplicado por 1 sobre C pues da esto, más la impedancia ahora del voltaje inicial del condensador, que es, al igual que la fuente de voltaje en DC como una batería, pues va a ser esta misma sobre S. Nos toca desarrollar entonces, al igual que en el ejemplo anterior, este circuito, y nos va a quedar que el único cambio que hemos hecho acá, que esta expresión la he pasado a restar acá y he hecho factor común de 1 sobre S, que multiplica a la resta que queda de B menos el voltaje inicial del condensador. Lo que hacemos acá es pasar la expresión de S a multiplicar. Como esto ya está en factor común, es como si multiplicase cada uno de estos términos. Entonces, cuando S multiplica a R queda SR, y cuando S multiplica a 1 sobre CS queda 1 sobre C. Extraemos nuestra IDS, que es el término de interés, y nos va quedando esto. Y tenemos el mismo inconveniente que la vez anterior, que tenemos un factor multiplicando a S. Entonces nos toca simplificarlo. Tenemos que dividir el numerador entre R y el denominador también. Nos va quedando esto. Y simplificando esta álgebra, pues entonces nos va a quedar finalmente este término, que ya es, digamos, la transformada de Laplace. Ya es suficiente, porque ya aquí tenemos el término 1 sobre S más algo, y la transformada de esto es el exponente. Bien, entonces ya esto, así como está, es mi transformada. Para conseguir esto está en el dominio de la frecuencia. Para colocar de vuelta al dominio del tiempo, pues hay que hacer la transformada inversa de esto, y nos va resultando esto que tenemos acá. Ya esto es I de t. Seguidamente también nos están pidiendo calcular el voltaje. Entonces el voltaje ahora va a ser de la expresión que teníamos del recorrido, pues entonces ahora el voltaje del condensador es este par de elementos que tenemos acá, tanto la impedancia como el voltaje inicial. Ese va a ser mi BDC. Igual despejamos, y como conocemos el término de I, pues
pues entonces lo sustituimos acá y ahora el voltaje del condensador en función del tiempo va a ser igual a menos B, a B menos R por I, pero I es todo esto. Aquí igual podemos simplificar R con R, y el voltaje del condensador en función del tiempo va a ser B menos el voltaje de la fuente menos el voltaje inicial del condensador por el exponente menos T sobre RC. En algunas otras referencias prefieren colocar este término como positivo, entonces si también lo quieren colocar como positivo, pues entonces el resultado sería así. Simplemente hay un cambio de signo aquí, pero es exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos respuestas pues es válida finalmente. Ya lo que nos queda es intentar evaluar esto y vamos a considerar ahora un voltaje inicial del condensador de 6 voltios. Entonces nos regresamos a intentar verificar estos resultados. Entonces lo que tengo que hacer ahora es que tal vez ya los términos están grabados. El voltaje 12, resistencia es 1K, el condensador es 220 micro, y nos queda ahora es definir un voltaje inicial, que bueno, lo vamos a representar aquí con la letra D, porque en las gráficas que ya las tengo ingresadas, pues yo estoy utilizando la letra D para el voltaje inicial de esta fórmula, ¿no? Y de esta también, ¿no? O sea, lo estoy sustituyendo por D. Entonces lo que nos queda es decirle aquí que 6 es el voltaje inicial D. Bueno, podemos graficar esto, que esto es lo que yo normalmente hago para verificar si mis resultados, si mis desarrollos de ecuaciones están bien. Lo que voy a hacer es evaluarlo en la misma ventana de 0 a 1.5 segundos, y lo que resulta acá de los valores es que la corriente ahora es 6 miliamperes y debe ser una corriente menor que el ejercicio anterior, porque el voltaje inicial, pues ahora existe un voltaje, pues, ¿no?, que es positivo y es menor al voltaje de la fuente, ¿no? Podemos graficar esto también. Aquí tal vez no vemos nada porque la ventana no nos ayuda. Vamos a decirle que evalúe desde 0 hasta 1.5 en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a decirle que es menos 5 miliamperes. Sí, creo que está bien, hasta unos 20 miliamperes. Ya creo que esto es suficiente para lograr observar algo, y como vemos ahí tenemos la corriente de este sistema, que si lo comparamos con la ecuación de corriente cuando no hay voltaje, vamos a activar esta otra gráfica para ver ambas. La corriente es menor. Bien, podemos hacer lo mismo con el voltaje, podemos graficarlo. Vamos a decirle que, de hecho, puedo pedirle calcular la corriente y el voltaje cuando hay un voltaje inicial, y lo que podemos ver es que el voltaje y la corriente han cambiado, ¿no? Ahora la corriente en tiempo cero es de 6 miliamperes y el voltaje es de 6 voltios, y tiene sentido que arranque en 6, pues ese es mi voltaje inicial y debería estar alcanzando los 12 voltios, que es el voltaje final de la fuente en este circuito en particular. Vamos a hacer otra demostración aquí. ¿Qué sucede si grafico esta gráfica, solo el voltaje? Lo que sucede es que no vemos nada porque la ventana no ayuda. Vamos a decirle que es desde menos 5 a 20,
ya es voltaje, son valores más grandes. Entonces vamos a decirle que me grafique, y como ven, ya el voltaje del condensador arranca desde 6 hasta 12. Entonces ahí se observa la carga del condensador. También, si nosotros pudiésemos considerar, vamos a considerar un proceso de descarga. Bueno, un proceso de descarga implica de que el voltaje inicial que tenemos acá ya no sería 6 para alcanzar 12, sino que, por ejemplo, que el voltaje inicial sean 15. Si el condensador es mayor que la fuente de alimentación, pues entonces va a ocurrir un proceso de descarga, porque entonces tiene que pasar de 15 hacia 12, ya sería un proceso de descarga. Es decir, vamos a cambiar este término por 15 para ver si se comporta como esperamos. Entonces ahora le voy a decir que D vale 15, y seguidamente, si nosotros graficamos esto, entonces ahí lo que va a ocurrir es un proceso de descarga. Si lo vemos en valores, como ven, aquí está en 15 y se va a ir descargando, y lo podemos graficar también. Bien, entonces esto demuestra que el desarrollo de las ecuaciones nos ha ido, digamos que bien. Entonces eso es todo por este ejercicio. Nos vemos en otro ejercicio.